Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Giva Podcast, el primer Giva Podcast el primer episodio que vamos a tener, ¿sí? Bienvenidos a este nuevo espacio donde junto a grandes invitados vamos a explorar, conocer y aprender sobre distintos aspectos de nuestra fe, ¿sí? Y de cómo aplicarlos de una manera auténtica en nuestra vida diaria, ¿sí? Nosotros somos Giva, los jóvenes de la Iglesia Bautista del Amor. Y estamos muy emocionados de compartir este viaje que está iniciando hoy con todos los que se sumen a escucharnos. Desde acá, desde Corrientes, Argentina, hasta el último rincón del mundo. ¿Sí? Me acompañan Gladys y Alex. Gladys y Alex, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Excelente. Nerviosa, como siempre. A full. No, espectacular porque estoy emocionado por este momento, así que Mucha vamos a meterle para expectativa. adelante, sí, mucha expectativa se armó en estos días de promoción. ¿Cómo fue la preparación para llegar a este momento? ¿Qué hicimos? A ver. Y nos juntamos primero varias veces con los chicos. Bastante difícil coordinar, pero bueno, nos pudimos organizar y bueno, acá estamos. Perfecto. Y la idea es esa, ¿no? Compartir sobre distintos temas que vamos a ir hablando, como dijimos, y cada uno de los temas que vamos hablando, las preguntas, las dudas, la hicieron los chicos, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Cada tema que se va a ir tocando durante el año van a ser elegidos por ustedes, así que estén siempre atentos a las redes sociales cuando se largue la publicidad sobre Giva Podcast, así que vamos a meter ganas y vamos para participativos. adelante. Y participativos, ¿no? Totalmente. Así que bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Le pedimos un fuerte aplauso para José Luis Beglia. Profe, bienvenido. Bienvenido, JL. Ahora sí. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Qué honor Qué honor para nosotros, qué honor para Honor nosotros. para nosotros para escucharte. para mí estar en el primer podcast. Sí, totalmente. Bueno, o por lo menos intento, ¿no? Intento. Ensayo. Vamos a ver cómo le va a esto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nervioso? Bien. ¿Qué expectativas? Bueno, vamos a ver cómo sale. Pero la idea me parece buena, la idea que han tenido. Espero que no se quede en el primer episodio nomás, sino que trascienda. Vos dijiste hace un ratito, el presupuesto no dio para otros conductores, bueno, tampoco para otro invitado, así que bueno, es lo que tenemos y con esto hay que arreglarse, ¿no? Pero bien, contentos y así que cuando quieran. Bueno, antes que nada, antes de empezar y meternos en el tema que nos reúne hoy, quería preguntarte a vos, Joselo, ¿cómo te sentiste cuando te dijimos para esta propuesta? ¿Qué sensaciones tuviste? Bueno, confieso que cierta tensión, digamos, porque, bueno, un poco tampoco, si bien yo escuché algunos podcasts algunas veces, suelo escuchar, pero bueno, entiendo que para estar en un lugar así y que si esto se transmite de alguna manera, uno tiene que tener cierta preparación o requiere cierta preparación. Agradezco que me han adelantado las preguntas, no sé si eso lo podía decir, ya lo dije. Y ya está, ya lo dijiste. Ya lo dije. Bueno, podemos volver atrás y volver a grabar en todo caso. Y digo que no, pero sí, ya me han adelantado, agradezco. Preguntas muy interesantes, por cierto. Y también el hecho de que yo no sea, digamos, un especialista en el tema hace que, bueno, por ahí no vaya a hacer lo que un especialista vaya a decir, pero tengo ganas y es interesante, muy lindo. Sobra humildad también, profe. ¿Cómo? Sobra humildad también. Ajá. Bueno, para los que no conocen a José Luis, bueno, se llama José Luis Beglia, es profesor, maestro de acá de nuestra querida Iglesia Bautista del Amor. Hace ya de esto más de 30 años y tuvimos, bueno, la iglesia se fue formando, al principio me convocaron para maestro de adolescentes,
Entre tanto, o en simultáneo, se conformaba y se desarrollaba el grupo de jóvenes, así que trabajaba en el grupo de jóvenes. Y luego, medio que naturalmente, pasé como maestro de jóvenes y creo que eso lo fui hasta hace muy poco, en que reorganizamos aquí en la iglesia las clases de escuela bíblica y tenemos el formato que tenemos ahora, que ustedes conocen. Y bueno, yo un poco me fui dando cuenta, en todo caso, yo no me fui dando cuenta, se fueron dando cuenta otros y me fueron empujando y volcando al ámbito de la enseñanza bíblica. Y en algún momento, que no puedo precisar cuándo, bueno, seguía siendo maestro y me empujaron también a hacerme cargo de la educación cristiana de la iglesia. Y bueno, a partir de ahí hasta el momento estoy en esa función en simultáneo, un poco como decía Alex, fui profesor del Instituto Bíblico Buenos Aires cuando aquí funcionaba una filial del Instituto Bíblico y también trabajé ahí, fui alumno y fui profesor de algunas materias con un cuerpo docente de pastores acá de la ciudad, y así que me fui desarrollando en eso, pero por eso casi al principio sin darme cuenta, y bueno, después ya cuando uno asume eso, busca formarse y mantenerse, prepararse, porque uno entiende que lo que tiene, que cada vez tiene que dar más, y para eso es necesario formarse permanentemente. Buenísimo, buenísimo. Y profe, ya entrando en tema, apologética, ¿sí? Una palabra por ahí rara, quizás no tan conocida, suena intrigante. ¿Qué es? ¿Cómo nos daría una introducción al tema? Bueno, la palabra en sí significa algo así como defensa. Ustedes, no sé, habrán escuchado más de una vez que alguien se puede acusar a alguien, lo habrán escuchado en la tele o en la radio o leído por ahí, que alguien hace apología del delito. Bueno, cuando se expresa de esa manera, uno está diciendo que alguien está defendiendo el delito por alguna razón. O por ahí se hace en términos económicos o de política económica. Yo escuché, por ejemplo, apología de la inflación, cuando se dice que la inflación es buena para que haya un crecimiento económico en una economía, por ejemplo, ¿no? Bueno, de modo que la palabra apología tiene que ver con eso, con la defensa de algo. En el campo de la apologética cristiana específicamente, la apologética cristiana es una disciplina que lo que busca es defender la fe cristiana a partir de dar argumentos razonables, argumentos lógicos y argumentos verificables de por qué creo en lo que creo, o de que lo que creo es cierto, tiene fundamento, más allá de lo que uno pueda creer, más allá de esa impresión que hay de que la fe es algo que uno tiene acerca de algo que no se puede probar. En realidad, en lo que hace a la fe cristiana, por supuesto hay cosas las cosas más trascendentes que tienen que ver con Dios, por ahí en muchos casos no se pueden probar, pero sí hay mucho de lo que la Biblia cuenta o dice que es perfectamente comprobable, y de hecho está comprobado. Así que la apología o la apologética cristiana busca hacer eso, defender la fe ante requerimientos o ante cuestionamientos que alguien haga en contra de la fe cristiana. Entrando también un poco más en el tema, ¿cuál es el papel de la razón y la evidencia en la apologética cristiana? ¿Cómo se relaciona esto con la fe, no? Bueno, en ese aspecto la relación entre la razón y la fe están muy íntimamente vinculados, porque en el caso entendamos la fe, aquí tendríamos que hacer capaz una diferenciación.
Una cosa es la fe, cuando se habla de la fe que salva, o como dicen los teólogos, la fe salvífica, y otra cosa es la fe como el cuerpo de doctrinas o el cuerpo de enseñanzas que el cristianismo sostiene. Entonces, cuando se habla de la relación entre la razón y la fe, yo entiendo más que tiene que ver con la relación entre la razón y ese cuerpo de doctrinas que uno sostiene o que el cristianismo sostiene, y tiene justamente que ver con el hecho de que nosotros o el cristianismo, muchas de las verdades que sostiene son perfectamente comprobables, y eso, la comprobación se hace a través de la razón. Mucho de lo que el cristianismo expone o pregona es comprobable históricamente, y para comprobar eso, es necesaria la razón, pensar, cuestionar, investigar, que son todas facultades propias o que surgen a partir del razonamiento. El cristianismo, como sistema de creencias, no es un sistema de creencias que está basado en algo que no se puede comprobar. Está basado en algo que está perfectamente comprobado, como es el caso de la historicidad de Cristo, ¿no? de la existencia de Cristo como hombre, como ser humano aquí en la tierra. Muy bien, entonces venía de la mano eso lo que estabas respondiendo ahora con una de las preguntas que habían hecho los chicos, de si la apologética realmente podía probar la existencia de Dios, o lo que venías diciendo, la veracidad del cristianismo, o si bien su objetivo era más bien tener argumentos racionales. Yo creo que la existencia de Dios no se puede probar como se puede probar un fenómeno físico o un fenómeno social o un hecho histórico. La existencia de Dios no se puede probar, no se lo puede medir a Dios. La ciencia no ha podido desarrollar eso. Y bueno, de hecho, una de las, digamos, de los contras acerca de la fe es que no se puede probar la existencia de Dios. Y por lo tanto, si no se puede probar la existencia de Dios, no tengo por qué creer en algo que no puedo probar, ¿no es cierto? Bueno, así que la apologética no sirve no busca probar la existencia de Dios. Lo que busca hacer la apologética es apoyar esto que hace un ratito decía, el conjunto de creencias o de doctrinas que sostiene el cristianismo mediante hechos verificables, tanto históricos como geográficos y como hechos que tienen que ver con lo que la misma Biblia dice de sí misma. Así que no, la apologética no prueba la existencia de Dios, no lo prueba. Claro, la tomamos como, o sea, Dios lo tomamos como que es y es un facto, dirían hoy. Bueno, hoy recién hablábamos de la fe salvífica, de la fe que salva, y ahí es necesario destacar que para creer en Dios es necesario que Dios intervenga. Por lo tanto, explicar la fe que me hace creer en Dios tampoco puede explicarlo, o por ahí a mí me cuesta explicarlo, o no lo puedo hacer, otros probablemente que sí. No lo puedo hacer porque lo que la Biblia nos enseña es que esa fe inicial, la fe que salva y que nos pone en el camino de Dios, es algo que Dios provee al individuo, claro, al individuo que cree en Él. No, la apologética no me la da ningún sistema de creencias, no me la impone nadie, sino que es Dios quien interviene de esa manera sobre el individuo, trayéndole, la Biblia así lo dice, trayéndole convicción de la existencia de Dios y de la necesidad
o le hace ver su condición y la necesidad que tiene de conocer a Dios. Bueno, todo eso lo hace Dios y no lo hace la apologética. La apologética, en todo caso, después lo que hace es justamente, como dice la definición, tratar de establecer con aquellos que son contrarios a la doctrina cristiana o no creen o plantean dudas o inquietudes, tratar de, mediante hechos comprobables, persuadir acerca de esa fe. Busca persuadir. Buenísimo. ¿Y cómo explicamos que la Biblia, o sea, sabemos que Dios es todopoderoso, el todo lo puede, todo lo sabe? Bien, ese es Dios. Ahora bien, la Biblia sabemos que fue escrita por hombres, ¿no es cierto? ¿Cómo explicamos que es confiable, que fue inspirada por Dios, como que los hombres que escribieron realmente estaban inspirados por Dios, que realmente lo que Dios quiso decir? ¿Cómo respondemos a quienes piensan que eso no es suficiente para confiar en la Biblia? Digamos, ¿cómo respondemos o cómo decimos que la Biblia es cierta? ¿Sería Claro, algo así? sí, sí. Bueno, en primer lugar tenemos que volver otra vez al hecho de la fe. Creemos que Dios, a través de actores humanos, a través de hombres y a lo largo de miles de años, ha revelado su ser, se ha revelado a la humanidad a través de hechos, de sucesos y también de palabra concreta, y eso es lo que conforma la Biblia. Entonces nosotros de esa manera creemos que esa es la palabra de Dios. Además, hay un hecho que es fundamental, me parece, y es que si nosotros creemos en Jesús, y vuelvo a algo que ya dije hace un ratito, y es el hecho de que está perfectamente comprobada la existencia histórica de Jesús, es decir, Jesús existió como un ser humano y es un hecho histórico, así como se puede probar la existencia de Alejandro Magno, de Julio César, por mencionar algunos nombres conocidos más cercanos a Cristo. Bueno, Alejandro fue unos 300 años antes, pero Julio César unos 100 o algo así. De la misma manera en que se puede probar la existencia de esos personajes, se puede probar, y de hecho está probada, la existencia de Jesús. De modo que lo que quiero decir es que si uno piensa en el Jesús histórico, y me refiero al Jesús histórico como este que se puede comprobar, él mismo avaló que las escrituras hebreas, que es lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, él avaló que eso era palabra de Dios. Él sostuvo que era palabra de Dios. Y si hay una persona que vino a la tierra y fue asesinado, como el caso de Jesús, fue guardado en un sepulcro, en una tumba, y a los 3 días resucitó, para lo cual también hay pruebas, y luego, 40 días después, asciende a los cielos, milagrosamente es una persona que es llevada a los cielos, y para lo cual también hay pruebas históricas. Si esa persona me dice eso, que las escrituras hebreas son la palabra de Dios, yo más bien que le creo, ¿no es cierto? Porque esa persona a la que mataron y resucitó y ascendió a los cielos no es un ser humano común, no es alguien, hoy diríamos un vendehumo, ¿no es cierto? Es alguien muy especial. Bueno, es precisamente Dios, ¿no es cierto? Y si yo creo en Jesús, ¿por qué no voy a creer en sus manifestaciones, en sus expresiones acerca de que ese conjunto de textos que los judíos utilizaban y consideraban escritura sagrada fue inspirada por Dios? La misma Biblia después hay algo que se llama evidencia interna. Esto quiere decir, la misma Biblia dice, lo que la misma Biblia dice de sí misma,
ella dice que toda palabra es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Y eso se refiere tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Luego los seguidores de Jesús, son los apóstoles o también algunos considerados discípulos, y que fueron los escritores de los textos que conforman el Nuevo Testamento, siguieron esa misma línea, la línea de Jesús, y todo lo que escribieron y conforma el Nuevo Testamento en ningún momento es contrario al Antiguo Testamento, al cual Jesús le había dado la autoridad de ser palabra de Dios. Por lo tanto, el Nuevo Testamento también tiene esa misma autoridad que el Antiguo Testamento como escritura inspirada por Dios. Además, bueno, después está la historia de la Iglesia y el hecho de que la Biblia, hay algo así, leí alguna vez, yo no las conté por supuesto, pero hay como 2.500 profecías, dicen en la Biblia, de las cuales más del 80% se han cumplido. Si eso es así, ¿cómo puede ser que un libro que se escribió a lo largo de cientos de años, escrito por más de 40 personas diferentes en distintas épocas, coincida y tenga un lenguaje, un hilo o una idea unificadora y coincida en su mensaje, se haya armado de una manera milagrosa, porque realmente es una manera milagrosa como se ha conformado? Entonces hay muchas razones o evidencias, hablando de lo que hace o de lo que busca hacer la apologética, hay muchas evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchísimas. No es solo lo que uno crea por fe, porque por ahí, si uno dice, bueno, no, yo por fe creo que eso es la palabra de Dios, pero aparte de eso, hay que pensar que todo lo que externamente se puede investigar acerca de la Biblia, todo da o cierra un marco acerca de que la Biblia no puede haber sido un invento humano. Hay algo detrás de la Biblia que es mucho más grande que la mayor de las mentes humanas o que todas las mentes humanas juntas. Hay algo detrás, por el hecho de cómo nos llegó, por el hecho de que lo que dice es cierto y se ha cumplido, por la, voy a usar una palabra que creo que no existe, pero la incontradicción que hay, o sea, no se contradice a sí misma. Bueno, hay muchos aspectos que realmente hacen único a este libro, y por eso yo creo que no es solamente una cuestión de fe. Uno puede argumentar largo y tendido, como yo lo estoy haciendo ahora, acerca de que la Biblia es la palabra de Dios. Bien, profe. Bueno, pasando un poquito más a preguntas más puntuales, vio que se dice que el Dios... Se dice que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al del Nuevo Testamento. Y hay algunos cristianos que llegan a decir que hoy en día casi no deberíamos prestarle importancia más que histórica. ¿Cómo es el tema con eso? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, sí, es cierto que esa es una expresión muy usada, ¿no? Que el Dios del Antiguo Testamento no es el del Nuevo Testamento. Yo me acuerdo cuando, dábamos una materia en el instituto, yo estaba como alumno y el profesor era el pastor Ricardo Conti, y hablábamos de este tema o de algún tema que se relacionaba con este, porque él dice, como dicen algunos, la pregunta de muchos es, ¿cuándo se convirtió Jehová al cristianismo? ¿No? Como para hacer una aproximación a esta pregunta de que el Dios del Antiguo Testamento o Jehová es distinto al del Nuevo Testamento. Esto es viejísimo, esto es viejísimo. Ya en los primeros siglos del cristianismo había un hereje muy, muy conocido,
llamado Marción, que él propuso eso, justamente que la Biblia tenía que prácticamente, el Antiguo Testamento desaparecía. Creo que había algunos salmos que él consideraba como literatura inspirada del Antiguo Testamento y no me acuerdo qué otros libros, y no todo el Nuevo Testamento tampoco, ¿no? Pero justamente el planteo de él era que el Dios que se muestra en el Antiguo Testamento no podía ser el mismo que uno, o que no podía ser el mismo Dios que Jesús vino a revelar. Entonces, pero tenemos que decir, ahí yo creo que el argumento más contrario a esa postura es el hecho de que, de nuevo, siempre en mi poco, o en mi reducido conocimiento apologético, yo siempre recurro a Jesús. Para mí es la referencia central, digamos, en esto. Y es que Jesús llamó Padre al Dios del Antiguo Testamento. Jesús llamó Padre y lo reveló como su Padre al Dios que en el Antiguo Testamento se llama Jehová o Yahvé. Jesús, el que decíamos recién, si hay una persona a la que deberíamos prestarle atención porque lo mataron, resucitó, ascendió a los cielos, si ese dijo que el Dios del Antiguo Testamento es su Padre, bueno, yo le presto atención. Y yo creo que ese es para mí, ese es un argumento de peso que no se puede discutir. Así que creería que el mejor argumento es ese. Los cristianos entendemos que Jehová, el Dios llamémosle así, el Dios del Antiguo Testamento, pero es el Dios de la eternidad, no es el del Antiguo Testamento, pero lo llamamos así porque, bueno, ese es el cuestionamiento. Pero ese es el Dios que existió siempre y existirá siempre. Y lo que quizá genera la rispidez en cuanto a pensar si este Dios es el Dios del Antiguo, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo Testamento, no, tiene que ver con esta cuestión de que cómo Dios actuó, digamos, o cómo el Antiguo Testamento muestra la actuación de Dios y cómo en el Nuevo Testamento parece ser una versión más suavizada de ese Dios. Yo creo que el cuestionamiento viene por ahí. Claro. Y esto, para poder entender esto y poder asimilarlo y aceptar que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios siempre, hay que entender que Dios actuó de la manera en que actuó en las páginas del Antiguo Testamento por una razón específica. Estaba trabajando con un pueblo, había separado y preparado a un pueblo, Israel, con una función, una misión específica que finalmente Israel no cumplió, no dio las expectativas, pero que eso no significa un fracaso en el plan de Dios, sino que eso ya era parte del plan de Dios. El fracaso de Israel, o lo que muchos teólogos llaman el fracaso de Israel, era parte del plan de Dios, y Dios operó en esa época o en ese tiempo con Israel de una manera distinta a lo que en todo caso opera después con lo que uno podría pensar ya en la era de la Iglesia. En este tema por ahí sería para que planifiquen otro podcast, el tema de cómo entender la forma de actuar de Dios en la historia, porque digo esto porque hay dos posturas, en la teología hay dos posturas un poco contrapuestas con respecto a esto, que van a dar por ahí definiciones diferentes, pero ninguna de las dos, o en todo caso, las dos
aceptan la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios de la eternidad. Con lo cual hay que entender que Dios actuó de una manera en una época y de otra manera en otra época, porque Él lo que quería manifestar o dar a conocer a la humanidad era básicamente, durante el Antiguo Testamento, la necesidad de que el hombre tenía de un redentor. La necesidad, y esa necesidad de un redentor es lo que explica la venida de Cristo. Entonces, Dios actuó de una manera, algunos van a decir que con salvajismo, porque, por los juicios que emitía sobre los pueblos que Israel conquistaba, por ejemplo, y cosas así. Ese es uno de los argumentos que sostienen que el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios, distinto al del Nuevo. Pero hay que entender que cuando Dios ejecutaba juicios sobre cualquier pueblo o cualquier persona, no hacía más que aplicar justicia. Lo que pasaba con esos pueblos era merecido. El juicio que ejecuta, por ejemplo, sobre Sodoma y Gomorra, es un juicio que Sodoma y Gomorra bien se lo habían ganado. No les cayó de arriba, bueno, el fuego, azufre, sí, les cayó de arriba literalmente, pero no es que eran inocentes y Dios sanguinario se desquitó con ellos porque tuvo un mal día. Lo mismo cuando Israel conquista la tierra prometida y tiene que arrasar literalmente con muchos pueblos y con mucha gente y matar y no dejar a ninguno vivo, tiene su razón teológica. Lo que pasa es que hay que entender y hay que saber y hay que estudiar e investigar todo eso, pero hay una razón. Pero en ningún momento esa razón está por encima de que esos pueblos que eran arrasados no eran merecedores de ese juicio. Todos somos merecedores del juicio de Dios, todos. Lo que eso nos está enseñando a nosotros, lo que esa historia nos está enseñando a nosotros, es que Dios actúa con juicio porque eso es conforme a su naturaleza. Él es santo y aborrece el pecado y es contrario al pecado y ejecuta el juicio y castigo sobre el pecado. Y eso es lo que esa gente estaba recibiendo en ese momento. No fue un castigo injusto, fue un castigo justo por el pecado que ellos habían cometido, los pecados que venían cometiendo históricamente durante años y siglos. Y eso nos hace ver a todos que todos estamos en la misma condición, y eso hizo ver a la humanidad la necesidad de un redentor, y ahí vino Cristo para solucionar ese problema, porque nosotros no somos merecedores de ningún favor de Dios, no somos merecedores de ningún favor. Si merecemos algo es el juicio de Dios. Todo lo que tenemos como favor de Dios es misericordia, es gracia, no es otra cosa. Así que, volviendo de nuevo a lo mismo, y me voy muy largo en las respuestas, pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que del Nuevo y es el mismo durante toda la eternidad. Así que hagámonos esa idea, porque cuando elevamos una oración a Dios, estamos orando a ese Dios, al que no cambia. Dios no puede cambiar, no puede ser uno u otro. Y al Dios ante el que vamos a estar de frente y adorar por la eternidad es ese mismo Dios, es ese Dios que castiga con juicio, pero perdona con gracia. Qué buena respuesta y reflexión, ¿no? Con las preguntas que se fueron dando, porque creo que algo muy común que se suelen dar en charlas, tanto con amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la facultad, ¿no? Y creo que otra de las preguntas que suelen salir en esas conversaciones, ¿no? Creo que es, ¿cómo podemos explicar el sufrimiento si Dios es bueno? Bueno, esa pregunta también tiene miles de años, o ese planteo tiene miles de años. Allá por el año 300 antes de Cristo, yo no había nacido todavía, pero por el 300 antes de Cristo más o menos había un filósofo griego
que planteó lo que, bueno, por ahí le llaman el problema del mal o la paradoja del mal. Planteó algo así como decía, si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Porque si es bueno y es todopoderoso, Él tiene el poder y tiene la actitud para evitar el mal, para cortarlo. Entonces, ¿por qué existe el mal? Bueno, si existe el mal, decía este hombre, lo estoy parafraseando, por supuesto, si existe el mal es porque o Dios no es bueno o Dios no es todopoderoso, o directamente Dios no es Dios y no tiene ni el poder ni la voluntad de hacer que el mal desaparezca. Bueno, a partir de eso, digamos, se empezaron a ensayar muchas respuestas para poder resolver este problema del mal o dar una respuesta al tema de la relación entre el mal y Dios. A ese tipo de respuestas, cuando ustedes lean o investiguen un poco, van a ver que se las llama teodiceas. La teodicea es eso, algunos dicen que es una rama de la filosofía que trata de resolver este conflicto entre el mal y la existencia de Dios, ¿no es cierto? Así como lo planteó este filósofo. Pero la cuestión es que, ¿cómo uno lo puede explicar? Bueno, hay distintas respuestas, como les digo, este es un problema viejo, así que mucha gente le puso dedicación y fueron buscando respuestas y algunos han hecho propuestas muy, muy interesantes como respuestas. Y bueno, alguna tiene que ver con, ojo, respuestas que la misma Biblia da, ¿no? Y algunas tienen que ver con que el sufrimiento o el mal lo que hace, sobre todo cuando ese sufrimiento mal es aplicable o le pasa al creyente, lo que eso busca hacer es hacer que el creyente se parezca más a Cristo. Esto parece medio raro de entender, pero no si uno piensa que cuando Cristo vino a la tierra vino con el objetivo de sufrir. Él no vino a ver cómo se sentía ser un humano, Él no vino de vacaciones, Él vino a sufrir. La misma Biblia nos enseña que Cristo, Jesús, cuando vino a la tierra, vino en una condición de lo que la Biblia lo llama humillado. Él vino a humillarse. Imaginémonos esto. El Dios, porque Jesús es Dios, ¿no es cierto? El Dios de la creación, el dueño de la creación, viene a ser humillado por su criatura, por su creación. Esto es medio loco o muy loco, y eso es lo que sucedió con la venida de Cristo. Así que el ejemplo de Él al venir a sufrir le da ejemplo al ser humano de que el sufrimiento está presente en este mundo. Y el sufrimiento, ¿por qué vino Cristo a la tierra? Vino a solucionar el problema del pecado, digamos, una de las respuestas que podríamos dar, ¿no es cierto? Y por eso tuvo que sufrir, porque el problema del pecado no se solucionaba sin sufrimiento. Pero ¿por qué vino al mundo? Porque el mundo tiene pecado. Entonces, el mundo está afectado por el pecado y es ese pecado que afecta al mundo que produce el mal y el sufrimiento en el mundo. Es ese pecado la causa del sufrimiento y del mal. ¿Cómo lo resuelve Cristo? Bueno, es lo que la Biblia nos cuenta y lo que el apologeta tiene que defender ante sus oponentes, ¿no es cierto? Pero el sufrimiento nos muestra que Cristo tuvo que sufrir porque había pecado en el mundo. ¿Por qué no vamos a sufrir nosotros entonces? Con más razón, si estamos en el mundo.
Pero yo creo que, por lo menos la respuesta que a mí más me gusta, o la teodicea, si recuerden, son las respuestas que se dan para tratar de responder este asunto, este problema o esta paradoja del mal que decíamos al principio. La respuesta que a mí más me gusta, digamos, la que por ahí más me gusta adoptar, es que si no fuera por el pecado, nosotros no podríamos conocer a Dios en su plenitud. ¿Sí? Nosotros no podríamos conocer, si no fuera por el pecado, nosotros tendríamos un conocimiento de Dios como el que tuvieron Adán y Eva. Pero no conectado, creo, con una de las preguntas que estaban también, que dice, porque Dios nos ha dado la oportunidad de nacer sin pecado como Adán y Eva, justamente. Ah, bueno, mientras... Pero lo que, para redondear la anterior, yo lo que quería decir es que el hecho de que exista el mal en el mundo nos hace ver la necesidad de un Salvador, nos hace ver la necesidad de un Redentor, y eso expresa o expone una característica de Dios o un atributo de Dios que no lo hubiéramos visto, no se hubiera conocido en el universo, en la creación, si es que el pecado no hubiera aparecido. Y es la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Si el pecado no existiera, nosotros no sabríamos de la misericordia y de la gracia de Dios. Y no sé qué otro atributo, bueno, todos los atributos de Dios son dignos de adoración, todos conforman el conjunto de lo que podemos llamar la gloria de Dios. Pero, ¿qué atributo nos conmueve más que saber que el mismo Creador ha venido a la tierra a morir por nosotros para rescatarnos del pecado? ¿Qué otro atributo nos muestra más el amor de Dios que el problema del pecado? Si el problema del pecado se soluciona con Cristo, y Cristo es la expresión del amor de Dios, como dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por él, ¿no es cierto? Si no hubiera sido por el pecado, nosotros no hubiéramos conocido jamás de la misericordia y la gracia de Dios. Sublime gracia, ¿no? La que cantamos, sublime gracia, no hubiéramos conocido nunca esa. Y yendo a esa, a la pregunta que recién me planteaste de Alex sin pecado, digamos. De nacer sin pecado. Bueno, ¿por qué Dios? La pregunta era ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios nos ha dado la oportunidad de nacer sin pecado como Adán y Eva, digamos? Bueno, ahí yo tengo que decir que la Biblia no dice nada de eso, ¿no es cierto? O sea, no. Así que cualquier respuesta que intentemos va a ser en gran parte especulación. Lo que sí sabemos es que Dios ha determinado que la raza humana se propague por procreación y no por recreación, que sería esa oportunidad de nacer de nuevo como Adán y Eva sin pecado. Pero yo creo que si eso hubiera pasado, hubiera demostrado que la creación de Dios no era, cuando Dios crea, bueno, toda su creación dice que todo fue bueno, ¿no es cierto? Bueno, sí. Todo fue bueno, inclusive el hombre. Bueno, si Él estuviera recreando permanentemente, si todos fuéramos recreación, si todos hubiéramos nacido o sido creados, en realidad no nacidos, si no hubiéramos sido creados como Adán y Eva, quiere decir que toda esa creación que fue buena al principio, no lo fue tanto porque hay que seguir volviéndola a hacer. El plan de Dios era crear al primer hombre y a la primera mujer y luego el resto de la raza humana se iría desarrollando por procreación. Bueno, pienso que si si la raza humana no se procreara, sino se recreara continuamente por Dios,
igual estaría presente o latente el problema del pecado, porque viviríamos en una era de la inocencia. Los teólogos dicen que Adán y Eva vivían en la era de la inocencia hasta el momento en que pecaron. Así le llaman a ese tiempo, que no se sabe cuánto fue, hasta el momento en que pecaron. Entonces ellos vivían en la era de la inocencia. Bueno, quiere decir que todo individuo recreado sería inocente hasta que peca. Pero quiere decir que el problema del pecado seguiría estando y no habría solución porque Cristo no vendría. Y no podríamos saber de la misericordia y del amor de Dios. Y quiere decir que seguro que pecaríamos como pecaron Adán y Eva y volveríamos a caer en lo mismo y esto sería un ciclo interminable que no tiene solución. Y todos moriríamos estaríamos destituidos de la gloria de Dios y iríamos al infierno, ¿sí? Esto, gracias a que el pecado fue, digamos así, concebido por la primer pareja, y a partir de ahí ese pecado se hereda en el resto de la humanidad, abrió las puertas de Cristo, abrió las puertas a la solución del pecado. Si la recreación seguiría permanentemente, quiere decir que el pecado, el riesgo del pecado, o mejor, más que el riesgo del pecado, es la seguridad de que el pecado existiría permanentemente. Y supongamos cómo sería una sociedad en la que convivirían algunas personas con pecado y otras sin pecado. ¿Sí? Supongamos que Dios me recrea a mí sin pecado y yo llego hasta la vida, hasta mi juventud o hasta la vida adulta sin haber pecado, cosa que me parece imposible, digamos. Y Darío, él fue recreado sin pecado, pero él a los 12 años ya pecó y ya es un pecador. ¿Cómo conviviría yo con él? Seguro que de alguna manera yo también terminaría pecando. ¿Y cuál sería la solución? Y no habría solución. Por eso, en cambio, con la venida de Cristo, con la intervención de Dios, ese problema se soluciona. Y se solucionó, digamos. Y bueno, quedan nosotros en la iglesia de todos los tiempos dar a conocer este mensaje, y eso es el Evangelio, ¿no es cierto? Dar a conocer que la solución al problema del pecado no es la recreación, sino no es la recreación como especie, sino que es, voy a usar esa misma palabra, recreación, pero recreación en una nueva criatura, ¿sí? Dada por la fe en Cristo, ¿sí? Ese nuevo nacimiento que produce la fe en Cristo. Esa es la solución, no un continuo crear de nuevo de la misma manera en que fueron creados Adán y Eva. Buenísimo. Y llegando a la última pregunta por ahí de esta primera parte, en la recolección de preguntas que hicimos de los chicos, hay una muy puntual que une dos temas que está bueno por ahí, a ver cómo podemos aclararlo. Son dos cuestiones respecto que están en los evangelios. Por ejemplo, nos preguntan, según Juan, el evangelio según San Juan, el capítulo 2, ahí arranca hablando de la boda a la que va Jesús y hace el primer milagro, ¿no? De convertir el agua en vino. Ese primer milagro de Jesús fue gracias a María, porque en una parte de ahí María le dice, ¿no? A Jesús se quedaron sin vino y Jesús le dice, todavía no llegó mi tiempo, pero sin embargo después obra el milagro. Y después la otra, según Lucas 1:42, que es cuando María llega a la casa de Elizabeth y Elizabeth le dice, bienaventurada tú entre las mujeres. Según eso, ¿está bien adorar a María? Bueno, la primera, ¿no? Era si el primer milagro es gracias a María. Claro, sí, uniendo las cosas y por ahí, ¿cuál es la importancia de María en esto? Bueno, no sé bien exactamente a qué se referirá la pregunta con el gracias a María, ¿no? Pero la Biblia es muy clara
en que todos los milagros que hizo Jesús los hizo por el poder de Dios. No hubo otra causa para poder hacer los milagros. Por eso no sé exactamente el gracias bien a qué se refiere, si eso fue como que el primer milagro fue como un empujoncito de Claro, María. supongo que por la invitación, por pedirle a Bueno, Jesús. de todos modos yo creo que no sé Ujú. digamos, el papel de María ahí, pero indudablemente que los milagros de Jesús tenían un propósito y es mostrar que el reino de Dios había llegado a la Claro. tierra, ¿no? Que Jesús tenía el poder de Dios. Y bueno, finalmente que Jesús era Dios, ¿no es cierto? El problema que tuvo con los religiosos Claro. judíos era eso, ¿no es cierto? Así que este milagro no hay duda que forma parte del plan de Dios, por lo tanto la intervención de María es totalmente circunstancial, lateral, diría yo, aparece ahí, bueno, como un actor secundario, terciario, digamos, no tiene para mí ningún valor, digamos, en el hecho de que ese milagro se produjo porque María hizo algo, ¿no? Ese milagro se produjo porque tenía que producirse, porque con eso, como primer milagro, Jesús inauguraba su ministerio milagroso en la tierra y tenía por objeto empezar a darse a conocer de esa manera. Claro. Y respecto a lo otro de Lucas 1:42. 1:42, creo que lo que hace Elizabeth, la prima de María, es más o menos lo que hoy podríamos decir, bueno, cuando cualquiera de nosotros puede decir a otro, quizá aprobó una materia, qué bien, te felicito, aprobaste una materia, o te recibiste, o le damos una felicitación por algo. No, yo creo que Elizabeth, no, estoy seguro que Elizabeth no estaba adorando a otro Dios, porque además supongo que Elizabeth era una mujer formada en la fe judía. Ella sabía que lo peor que le podía pasar era adorar a otro Dios, Claro. adorar a otra persona o adorar a otro ser en lugar de el Dios de Solamente Israel, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo no creo que ella se hubiera animado a tanto como para, bueno, con esa expresión que hizo, ser una expresión de adoración a María. Yo creo que fue una expresión de elogio, bueno, no sé, de aliento. También, si mal no recuerdo, el texto habla de que María, y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, no, perdón, María no, Elizabeth fue motorizada por el Espíritu Santo para decir esto. Entonces, fue también, quizá pueda tomarse como una confirmación de Dios a María, de que, o una reconfirmación del anuncio del nacimiento que María había recibido meses antes, cuando se le anuncia que va a ser la madre del Salvador del mundo. Entonces, yo creo que eso no promueve la adoración a María en ningún caso. En ningún caso la Biblia se va a contradecir a sí misma. Eso es uno de los principios básicos de la interpretación bíblica y no podemos decir que la Biblia en algún lado promueve la adoración a María ni ninguna otra adoración a nadie que no sea Dios, ¿sí? Bueno, volviendo a nuestra charla, ya por ahí estas preguntas ya son como muy bien apuntadas a la aplicación. Así que bueno, por ejemplo, a ver, una que nos dejan los chicos dice, ¿cuál ha sido el argumento o la evidencia que más ha fortalecido tu propia fe? Bueno, que más ha fortalecido mi propia fe, yo diría dos. Bueno, o se me ocurren dos, o se me ocurrieron dos. Una es, la voy a decir de esta manera, la formación bíblica. El hecho de poder ir estudiando con el tiempo
la Biblia, digamos, y todo lo que, bueno, cuando decimos así la Biblia, bueno, a través de las distintas herramientas que hay como para estudiar la Biblia, o las distintas formas que existen para acercarse a la Biblia, o sea, a través de las distintas materias que uno puede ir estudiando, eso me ha ido dando aparte del conocimiento que uno va adquiriendo, en realidad eso, en lo personal, apuntala a mi fe. Por esto que decíamos hace un rato, de que las evidencias de la Biblia son comprobables de una u otra manera, y eso en mí me ha fortalecido la fe, me la ha desarrollado y me ha esa fe inicial, digamos, esa que hoy hablábamos, como esa fe que Dios da necesaria para creer y que nos da la puerta a la vida eterna. Luego todo eso se va fortaleciendo con, bueno, lo que la Biblia dice, porque uno empieza a creer, y me estoy alargando en la respuesta ya, pero uno empieza a creer mucho más en la Biblia y a medida que la entiende, que sabe cómo leerla, que sabe cómo interpretarla. Porque si no, la Biblia puede parecer un conjunto de textos abstractos sin mucho significado, o con un significado, a veces creemos que es místico o que hay mucho mensaje encriptado, cuando en realidad no es así. El problema es que no la sabemos leer. Cuando empezamos a aprender a leerla, entonces empezamos a entenderla y es mucho más fácil ver a Dios detrás de todo eso, y eso refuerza, para mí ha reforzado mucho la fe. De modo que por eso a eso le llamo la formación bíblica o el estudio bíblico. Y la segunda razón que me ha ayudado a fortalecer la fe es pensar en algo que también dije antes, en el Jesús histórico. Y me refiero a saber que Jesús existió como ser humano. Porque al saber que Jesús existió como ser humano, que murió, que resucitó, que ascendió al cielo, ya está. Eso es la garantía de que realmente Dios existe y que la fe del cristiano no está guardada en algo místico, en algo que no se puede comprobar, hasta es comprobable. Entonces, esas cuestiones, esos dos aspectos para mí han sido fortalecedores de la fe. Muy bien, profe. Una preguntita un poquito puntual que nos dejó uno de los chicos fue, ¿qué actitud debo tener cuando escucho comentarios despectivos sobre mi fe? Especialmente si vienen de personas que también se dicen cristianas. Puede ser católico, no sé. Bueno, sí, ahí se me ocurre que pueden pasar dos cosas, ¿no? Una, que un cristiano te haga un comentario despectivo sobre la fe, bueno, esa persona no es cristiana, o la fe que yo digo como cristiano, que es la receptora de ese comentario despectivo, no es la cristiana, digamos, es decir, o uno u otro no serían cristianos, digamos, porque de lo contrario no sé exactamente, no puedo calibrar exactamente a qué se refiere la pregunta, pero salvo que sea una discusión entre distintas posturas teológicas dentro del cristianismo, que eso sería otra cosa, pero no sé, diría que ante un comentario así de alguien despectivo hacia la fe cristiana, bueno, ese no es cristiano, digamos, ¿no es cierto? Yo diría que ese comentario proviene de alguien que no es cristiano. Por lo tanto, bueno, hay que tomarlo como cualquier otro comentario que venga de cualquier no cristiano, digamos. Uno trata de aportar una respuesta, si puede, basada en argumentos lógicos y comprobables, es decir, como enseña la apologética, y si no, bueno, con otro argumento que pueda tener en el momento, ¿no? Que pueda tener a mano.
Pero yo creo que la actitud que uno tiene que tener es, bueno, mira, esto es lo que yo creo, esto es lo que dice la Biblia, siempre nuestras respuestas tienen que ser, o nuestros argumentos tienen que ser argumentos bíblicos, nunca nuestros argumentos, y entonces decir, bueno, esto es lo que creo porque lo dice la Biblia, si entiendo que vos no estés de acuerdo, bueno, está bien, listo, no pasa nada, seguimos siendo amigos, y no insistir en tratar de defender permanentemente con esas personas, porque a veces no tiene sentido gastar, como dice el refrán, gastar pólvora en chimangos, no tiene sentido estar tratando de convencer. El que no cree, bueno, al dejar una puerta abierta para consulta, bueno, mira, si alguna vez tenés una inquietud y querés charlar conmigo, estoy dispuesto, listo, pero no tiene mucho sentido discutir cuando la otra persona no está dispuesta a escuchar los argumentos que tenemos, ¿no? Creo que la siguiente también pregunta va acompañada un poco de lo que estuviste comentando, que dice, ¿cómo se puede hacer una apologética o defensa con amor sin caer en discusiones o soberbia? Hacer apologética con amor, bueno, primero hay que hacerla con amor, esa sería la respuesta. Ahí en Primera Pedro, capítulo 3, Primera Pedro, capítulo 3, sería bueno leerlo. ¿Lo podés buscar? Lo busco. Capítulo 3, versículo 15, 16, bueno, hasta el 18 creo, 15 al 18. ¿Podés leerlo? Sí, lo leo. Dice, sino santificad a Cristo como Señor en nuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que los demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquellos en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Bueno, ese es un texto que yo creo que es quizá el texto fundacional, digamos, de la apologética. Ahí dice Pedro que hay que estar preparado para argumentar a favor de lo que creemos permanentemente, hay que estar siempre preparados. Y eso, y este por ahí es un punto importante para todos, eso no es, Pedro no está diciendo que eso lo tienen que hacer algunos en la iglesia, o que eso lo tienen que hacer los líderes de la iglesia, o que eso está reservado solo para mentes privilegiadas. Lo que Pedro está diciendo ahí es que todo cristiano tiene que estar preparado para presentar defensa de lo que cree, haciéndolo con amor, dice, haciéndolo con amor. Y ese es un llamado de atención para todos nosotros, de que tenemos que prepararnos. Es cierto, cada uno estará más, algunos serán muy preparados, otros menos, dependerá de su grado de desarrollo, de su estadio, digamos así, en el camino de la fe, pero aún el creyente nuevito, el recién convertido, tiene que poder ser capaz de defender lo poco en todo caso que sabe o cree aún, ¿sí? Lo que es lo básico y fundamental, digamos, porque si es un creyente nuevo o es un creyente, ya es salvo, así que ha sido salvo por la gracia y por la fe que ha depositado en Cristo. Eso tiene que poder explicarlo. Después no explicará otras cosas, bueno, sí, con el tiempo las irá aprendiendo, las irá conociendo, se irá convenciendo de eso y podrá explicarlas, pero no importa el estado en que uno esté de desarrollo en la fe, que tiene que defender lo que cree y tiene que hacerlo con amor, dice ahí. Y
creo que ya lo dije antes, pero otra cosa que tenemos que hacer cuando tenemos que efectuar esto de la defensa del Evangelio, la defensa de la fe, es que siempre nuestros argumentos tienen que ser bíblicos. Siempre tenemos que contrastar lo que el otro cree con lo que dice la Biblia. Y de esa manera nosotros nos ponemos de costado de que no son mis opiniones, sino es lo que dice la Biblia. Mirá, yo te confronto con lo que dice la Biblia. Si vos crees, bueno, es asunto tuyo. Si no crees, o si no crees, es asunto tuyo. Vos te haces responsable de lo que crees o no crees. Entonces, no discuto mis argumentos con los de él. Discuto los argumentos de la Biblia con los de él. Bueno, nosotros prácticamente toda vez que viene Diego Reyes a predicar, él dice esto. Yo te digo lo que dice la Biblia. Si vos lo querés aceptar o no, es tu decisión. Claro, es tu decisión. Pero esa debería ser nuestra conducta. Recordar que tenemos que hacerlo, como dice ahí Pedro, y hacerlo con amor, como dice Pedro, pero hacerlo también con firmeza, porque dice por ahí algo así como que hay que ser duro con el que no cree, ¿no es cierto?, en el argumento. No tenemos que ceder ante esto. Bueno, sí, está bien, lo importante es que vos creas en algo, lo importante es creer en algo. Bueno, no hay que ceder en eso. Si la persona no cree en lo que dice la Biblia, yo no negocio, no negociamos. Y eso puede parecer falta de amor y a lo mejor sí, no sé, pero no confundamos el amor con decir, bueno, sí, tenés razón, lo importante es creer en algo. Si vos crees en Buda, está bien, o si crees no sé en quién, fenómeno, lo importante es tener fe y ser buena persona. Eso es lo que dicen muchos. Bueno, no confundamos el amor con el actuar con amor y firmeza, como dice Pedro ahí, con ser volubles, o sea, muy variables y aceptar cualquier cosa con tal de parecer que actuamos con amor, ¿no? El famoso querer quedar bien. Vamos a decir. Claro, exactamente. O sea, nos quedamos bien directamente con eso que se no. Bueno, nosotros le ponemos la palabra, le ponemos el argumento bíblico. No sabemos cómo le caerá a la persona, ¿no es cierto? Pero hay que poner el argumento bíblico, nada más. Y nosotros nos apartamos de... No es lo que yo digo decirle vos, Claro. es lo que dice la Biblia. Si lo crees, está bien, y si no lo crees, bueno, asunto tuyo. Bien, profe. Siguiendo en otra pregunta que nos dejaron los chicos y por ahí en algún momento nos hicieron en alguna charla por ahí, es cómo puedo explicar con claridad que aunque creo en Dios, sigo siendo una persona con luchas y problemas y que eso no significa que me falta fe. O por ahí, ¿qué consejo le podrías dar a aquellos que están luchando con dudas sobre su fe? Bueno, las luchas o los problemas que tenemos que afectan a todo el mundo y afectan a los cristianos, no quiere decir que es un problema de falta de fe. Es decir, cuando el cristiano tiene problemas, los tiene porque en el mundo hay problemas. ¿Sí? A veces los problemas que puede tener un cristiano pueden ser generados por él mismo y otras veces no. Pero no es cierto que a la persona de fe no le afectará ni un mal. Eso no es cierto. Nosotros ya sabemos eso, ¿no es cierto? Sabemos que lo que hablábamos antes, el mal existe y el mal afecta a todo el mundo. Así que los problemas y la fe de este lado de la eternidad, donde estamos nosotros parados ahora, no son mutuamente excluyentes. Es decir, mientras estemos en esta existencia, aunque tengamos toda la fe del mundo, vamos a tener problemas. Eso es así. Porque además vivimos, como decíamos antes, en un mundo que está contaminado por el pecado. Y a veces los problemas que tenemos no son generados por nosotros y nos afectan. Y hasta que nuestros días en este mundo se terminen, o hasta que esta existencia se termine, ese problema va a estar presente. El consejo que yo le daría a aquellos que
que están luchando con dudas que tienen, voy de nuevo, dos cuestiones que yo, digamos, apliqué cuando también pasé o por ahí, digamos, uno pasa por dudas, porque esto de que todos tenemos dudas, esto, miren los discípulos de Jesús, Claro. estando con el Maestro, y aún después de resucitado los tipos dudaban. Hasta que no vea, no creo. Exactamente, bueno. Dos cosas. Primero es, ante la duda, obedecer. Ante la duda, obedecer. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no dejes de hacer lo que dice la Escritura, lo que dice Dios, cuando tengas dudas. No cambies, si vos estás en el camino del Señor y estás haciendo, digamos así, estás haciendo bien las cosas y te vienen problemas y eso te hace dudar, no dejes de hacer las cosas que venías haciendo, no dejes de hacer lo que venías haciendo bien, de acuerdo a la palabra. Seguí obedeciendo, seguí orando, seguí congregándote, seguí sirviendo, porque si haces lo contrario, si empezás a apartarte y a dejar de hacer las cosas que dice la Biblia, las dudas no van a desaparecer. Las dudas se van a convertir en certeza de lo contrario, digamos, en certeza de lo que la fe debe ser. Es decir, vas a estar seguro de que Dios no existe, por ejemplo, que es lo que ha pasado a mucha gente, le ha pasado a mucha gente. Entonces, no dejes de obedecer lo que la Biblia dice que el cristiano tiene que hacer. Y la segunda cuestión tiene que ver algo, yo también vuelvo a algo que ya dije antes, y es de nuevo volver a pensar en el Jesús histórico. Porque el hecho de que Jesús haya existido, como dice la Biblia, que existió, que fue muerto, lo voy a volver a decir, que resucitó y que ascendió al cielo, si eso sucedió, yo tengo la fe correcta, la fe precisa, la fe que salva. Entonces me quedo ahí. El Jesús histórico me recuerda a mí dónde tengo que poner la fe, porque si lo que la Biblia dice que pasó con él pasó realmente, que eso es pensar, digamos, en los acontecimientos históricos de Jesús, entonces lo otro, lo que falta por venir, digamos, nuestra resurrección y todo lo otro, va a pasar, va a pasar. Es garantía de que va a pasar. Por eso son las dos cosas. Obedecer ante la duda, seguir obedeciendo y pensar en el Jesús histórico. Eso a mí me sirvió y me sirve. Es bueno saber de alguien que lo vive. Sí. ¿No querés, Ale, pasar a la tuya? Bueno, otra pregunta que dejaron es, ¿qué consejo les daría a un joven cristiano que quiera aprender a defender su fe? ¿Por dónde deberían empezar o qué libro sobre defensa recomendarías? Bueno, lo primero que debería hacer es, sigue leyendo tu Biblia. Sí. ¿Qué libro Eso recomendás? nunca. La Biblia, digamos. ¿Cómo? ¿Qué libro recomendás? La Biblia, digamos. Bueno, sí, exactamente. Respecto a qué libros recomendás, yo me traje anotados los libros, si no me voy a olvidar, así que voy a usar esto. Pero antes de ir a los libros, lo que el joven o la persona tiene que hacer para empezar a esto en el camino de defender la fe, recordar primero que es un mandato, que lo vimos recién ahí en Primera de Pedro. Luego, sería bueno pedir sabiduría, no dudando. ¿Se acuerdan del domingo que vimos? No dudando, pedir sabiduría, porque Dios la da, ¿se acuerdan cómo decía? Abundantemente y sin reproche. Bueno, lo que habría que hacer es pedir esa sabiduría, porque eso es necesario, es básico para poder, para todo funcionamiento, digamos, pero para este tema de iniciarse en la apologética es importante y necesario. Luego tiene que ponerse a estudiar la Biblia, ¿sí? Hay que estudiarla, y luego, por supuesto, hay que practicar humildad
Eso es fundamental. Hay que mantenerse humilde, saber que uno no tiene todas las respuestas, saber que a veces las preguntas nos van a ganar, digamos. Pero bueno, hay que, en ese caso hay que estudiar y prepararse. Como para prepararse como material hay mucho, pues, empezando lo que decíamos recién con la Biblia. Después los materiales más básicos podrían ser comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, atlas bíblicos, y después ya entrando un poquito más específicamente en el tema o en el área de la apologética, hay muchísimo material, hay bibliotecas enteras. Hoy no solo hay libros, digamos, sino también hay que serían recursos de videos, digamos, audios, podcasts. Así que hablando específicamente de libros, voy a mencionar libros que yo conozco y bueno, que tengo la oportunidad de tener o tuve en mis manos. Y estos son, por ejemplo, Evidencia que exige un veredicto, uno de los libros se llama así, el autor es Josh McDowell. Después, este autor, Josh McDowell, que tiene otros libros también escritos, junto con su hijo, escribe como una reversión del libro que se llama Nueva Evidencia que exige un veredicto. La escribe con su hijo, Josh McDowell y Sean McDowell. También es otro libro. Asociado a este hay otro, uno chiquito, que se llama Más que un carpintero, también de Josh McDowell. Muy chiquito, así, muy pocas páginas y de tamaño casi de un celular, muy rápido de leer. Otro libro también que no es voluminoso, se llama El caso de Cristo, el autor es Lee Strobel. Este es interesante porque de este pueden... Hay una película, creo. Hay una película, exactamente. La película está hecha no en base a lo que dice el libro, sino a cómo él llega a escribir el libro, porque este hombre era un ateo. Y cómo a partir de investigar el caso de Cristo, se da cuenta de que Cristo es cierto. Y ahí se le viene la estantería abajo. Bueno, es muy interesante conocer qué le pasó a este hombre cuando escribe el libro. Y bueno, por supuesto, leer el libro, ¿no es cierto? El libro da la evidencia que él recolectó, a partir de la cual, evidentemente, el Señor usó para que él crea en Cristo, ¿no? Otro libro se llama Qué buena pregunta. Esa es de un teólogo, maestro, predicador llamado Robert Sproul, más conocido como R.C. Sproul. Ese es un libro que tiene unas 300 preguntas que tratan distintos temas y es muy útil porque esas son preguntas concretas, casi como esto que están haciendo, ¿no? Claro. Y hay 300 preguntas que él responde. Este hombre murió hace relativamente poco, y dejó no solamente este libro, dejó una biblioteca de libros porque escribió muchísimos libros. Así que yo diría que casi todo lo que este hombre escribió es muy bueno. Si tienen oportunidad, de paso les digo, si tienen oportunidad de entren en la página de Ministerios Ligonier. Ministerios Ligonier son los ministerios que este hombre fundó, este hombre Sproul, y ahí hay mucho material, muchos libros que se pueden descargar en forma gratuita. De hecho, hay uno que se llama ¿Puedo confiar en la Biblia?, que se puede descargar, tiene 60 páginas, algo así, descárguenlo, es gratis, y es un libro que tiene que ver con esto de la apologética, porque fíjense, una pregunta era, ¿cómo podemos confiar en la Biblia? O algo así, era una que me hiciste hoy. Bueno,
Ahí hay un librito que se puede descargar totalmente gratis y es fácil y rápido de leer, lo pueden tener en el celular sin ningún problema. Obvio que le vamos a pasar Claro. la lista después a los que pidan. Se la damos. Sí, no, Sí, 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 sí. hay muchísimos libros, así que hay otro que también recomendable, se llama Una fe lógica, de Tim Keller. Es muy bueno para el que quiere entrar en el tema, así que hay para ser dulce, como dicen, ¿no? Bien, José, vos venías diciendo que una de las principales cualidades que tiene que tener un apologeta es desarrollar la humildad en todo momento. ¿Qué otras habilidades o cualidades son importantes que tiene que tener un apologeta eficaz, digamos, un cristiano? Bueno, yo diría que tiene que, además de la humildad, tiene que tener conocimiento bíblico, para lo cual tiene que tener deseo de estudiar la palabra, ¿no? Tiene que formarse. Hoy día no es, digamos, uno no puede ser o incursionar en el tema y decir, bueno, voy a ver cómo me va. Si no me va bien, dejo esto y hago otra cosa o cosas así, ¿no? Porque es una actividad seria, porque podemos dar respuestas equivocadas, falsas, o podemos no tener respuestas a veces. Y eso pasa cuando uno estudia, o no estudia, mejor dicho, ¿no? Así que yo diría que uno tiene que tener conocimiento bíblico, conocimiento histórico y conocimiento filosófico. La apologética está muy relacionada con la filosofía, así que también hay que entrar en ese campo de la filosofía, les digo, porque para el que por ahí le cueste un poquito, también es muy bueno y es necesario entrar en ese campo. Y otra cosa que tiene que tener el apologeta, tiene que saber expresarse, tiene que saber hablar. Claro, porque parece un poco básico decir esto, pero a veces cuando tenemos que dar una respuesta, si no sabemos expresarla, quemamos la oportunidad, porque a lo mejor lo que vamos a decir es muy importante, pero como no sabemos decirlo, se diluye esa importancia. Y entonces hay que hacerlo, hay que tener también aptitudes oratorias, es decir, hay que saber hablar, saber expresarse, Un saber cursito hablar. de oratoria. Sí, es importante, es útil. Y otra cosa, diría yo, el entrenamiento. Hay que entrenar. Hay que entrenarse en esto, como con cualquier cosa en general, ¿no es cierto? Hay que entrenarse. Así que eso hay que estar atento siempre a cuando uno pueda hacerlo. Y por último, diría que hay que estudiar, ya lo dije eso, pero hay que investigar. ¿Saben? Alguna vez leí esto y dicen que todos los cuestionamientos que se le hacen a la fe cristiana tienen respuesta. Prácticamente, imagínense la cantidad de siglos que se vienen haciendo cuestionamientos a la fe cristiana, ya todos los cuestionamientos han sido hechos. Ya no aparecen cosas nuevas. Bueno, todo tiene respuesta. Lo que pasa es que hay que saber encontrarlas. Entonces, si uno las tiene, porque las estudia, las investiga, casi que cualquier pregunta o cuestionamiento que nos hagan va a tener una respuesta bien formada, bien formulada, y eso, miren, en una respuesta bien dada, bien aplicada, muchas veces gana una discusión, y eso es lo que busca el apologeta, ¿no es cierto? Persuadir, convencer. Así que yo diría que todas estas cosas son importantes, seguramente hay más, pero por ahí que se me ocurren son estas. De 10. Chicos, ¿quedó alguna pregunta en el tintero? ¿Alguien se le ocurrió algo? ¿Quieres decirlo ahora? Tienen la oportunidad y el Tiene la espacio. oportunidad, se lo damos.
Está abierto el micrófono, el profe dijo, disparen, yo me aguanto todo, dice. Creo que este es el momento para hacer sus preguntas. Si no, guárdensela. Allá creo que Martín, levantó Martín, uno la que- mano. Si no, guárdenselas para mañana en la clase de escuela bíblica. Sí. Ajá. Martín, Ajá. pero quiso preguntar. Queremos escucharte todos. Ah. Se me ocurrió hoy cuando estaba hablando, le hicieron la pregunta de Adán y Eva, y ahí se me ocurrió, o sea, se me ocurrieron varias preguntas a la medida que fue pasando el podcast, porque yo no envié ni una porque me olvidé, pero para la próxima voy a enviar. Mucha gente opina acerca de la creación. ¿Qué se debe creer con el tema de la creación? ¿Como una alegoría o como algo que realmente sucedió, o eso depende de cada uno? ¿Cuál es tu opinión, José Luis? Bueno, interesante la pregunta, porque esa pregunta, digamos, también es muy vieja, muy antigua, tiene muchos siglos de discusión, y la cuestión que subyace o lo que está debajo de esa pregunta es cómo interpretamos la Biblia, no solo el relato de la creación. ¿Tenemos que interpretarla de forma literal o tenemos que interpretarla de forma alegórica? ¿La interpretación depende de cada uno o la interpretación debería ser unificada? Bueno, son todas preguntas que tienen que ver no solo con el relato de la creación, sino con muchos otros textos de la Biblia. Yo diría lo siguiente en eso, y es que por eso, algo de lo que ya dijimos antes, hay que saber cómo está hecha la Biblia para poder entenderla y para poder interpretarla correctamente. La Biblia está escrita, como decíamos hoy, durante muchos años, por muchos escritores, pero también por distintos estilos de escritura. Entonces hay algunos que me pueden ayudar acá. Poesía, como ¿Dónde los están mis salmos, amigos? Exactamente, ¿dónde están mis compañeros de los viernes? historia. Exactamente, hay distintos estilos literarios, ¿no es cierto? Hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros, está el género profético, todo eso hay reglas de interpretación con las cuales uno tiene que leer e interpretar esos textos. Y hay que conocer esos textos, esas herramientas para poder sacarle el verdadero mensaje a lo que cada texto bíblico, cada pasaje está queriendo decir. De modo que interpretar la Biblia no es una tarea fácil, pero tampoco es difícil cuando uno conoce y tiene las herramientas. Yendo más concretamente a tu pregunta, hay dos corrientes dentro, digamos, de la interpretación bíblica que por ahí son un poco, que se oponen entre sí, y uno es la interpretación literal, que ya lo dijimos, y la otra es la interpretación alegórica. En lo particular, yo creo que mi postura es la interpretación literal, porque la interpretación alegórica abre las puertas a cualquier tipo de interpretación. De nuevo, esto tendríamos que hablar, si Dios quiere, bueno, no el año que viene, pero si de acá 2 años o más por ahí, cuando nosotros terminemos ahora este programa de escuela bíblica que tenemos de 3 años, que se termina el año que viene, vamos a empezar a estudiar una materia que tiene que ver con cómo leer los textos bíblicos, cómo estudiarlos, en base a cada género, por ejemplo, ¿no? Pero hasta que eso llegue, digamos,
falta un tiempo. De todos modos, cada uno puede acceder a los estudios cuando lo quiera hacer. Yo creo que hay que interpretar la Biblia de manera lo más literal posible, y esto quiere decir, no, por ejemplo, los pasajes que son alegóricos no los puedo interpretar literalmente, pero yo tengo que poder identificarlos como alegóricos y eso los interpreto como tales. Lo que es poético, tengo que poder interpretarlos como poéticos y lo interpreto así. En el caso de la creación, yo creo que Dios bien pudo haber creado toda la creación en 6 días. Si nosotros pensamos en un Dios todopoderoso, yo creo que perfectamente Dios puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, donde quiera, de la manera en que lo dice la Biblia. Entonces, yo tengo esa postura. Yo sé que hay otros que no, que interpretan que eso es alegórico. Bueno, está bien. Finalmente, no cambia nuestro destino eterno, ni el mío, ni el de el que cree de la otra manera, si todos tenemos fe en el mismo Redentor, aunque sí cambia mucho la forma de entender la Biblia, cambia muchísimo. Así que, bueno, con respecto a eso, soy literal, pero de nuevo, hay que saber que la Biblia, que hay muchas partes de la Biblia que no hay que interpretarlas literalmente, y que hay que aprender a interpretarlas. Buenísimo. Gracias, Martín, por animarte. ¿Alguien más? Danilo. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Una está un poco relacionada con lo que preguntó Martín, que es ¿cómo puedo tomar teorías científicas como la de la evolución, que contrasta con lo que dice la Biblia? Y bueno, se relaciona mucho por eso con lo que dijo. Bueno, y lo pregunto más que nada también desde mi lugar como estudiante de biología, por eso. Bueno, también una pregunta interesante. De todos modos, vos preguntaste cómo podés interpretar la teoría de la evolución. Claro, ¿cómo tomar ese tipo de teorías? Bueno, creo que un poco la respuesta la está dando la misma pregunta, y es que de todos modos también son teorías. No está probada, ¿no es cierto? No está probada la evolución como un hecho científico, porque, y entonces todos son teorías que contrastarían, digamos, con la visión bíblica. Bueno, hoy, hasta donde yo sé, como eso no ha sido comprobado, la ciencia todavía sigue hablando de la teoría de la evolución y no de, bueno, no sé, de la certeza. Entonces, no hay nada que se pueda, no hay choque ahí, digamos, ¿no es cierto? De todos modos, yo creo que en ese caso, justamente, llegada la encrucijada de que si quiero creer en la teoría de la evolución o en la Biblia, bueno, voy a terminar decidiendo conforme a lo que me parece en ese momento, ¿no es cierto? Pero no, es cierto que la teoría de la evolución se da, es una teoría opuesta a lo que la Biblia dice, así que en algún momento uno tiene que decidir qué camino tomar. En lo personal, decido continuar con el camino bíblico, digamos, y además, bueno, de nuevo, por el hecho de ser una teoría, ¿no? Bueno, y una más tenía que era, que también me la he preguntado a veces, es que si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué de igual forma lo creó? Igual usted lo explicó hoy, o habló del tema, haciéndonos ver que sin el pecado no podríamos conocer la gracia de Dios. Pero bueno, igual quería preguntarlo como para, no sé si... Bueno, sí, mi respuesta va por ese lado. La respuesta que no la
elaboré yo, es una respuesta que tiene no sé cuántos años. Pero realmente nosotros no podríamos conocer esa faceta de Dios, no solo nosotros, no solo la humanidad, sino no lo podría conocer la creación entera, esa creación que nosotros no vemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ámbito espiritual, ángeles, demonios, no podrían conocer eso de Dios. Y una de las cosas, digamos, que nosotros vamos a exaltar por la eternidad de Dios es su misericordia, es su gracia, es su amor. Es cierto que la creación deja ver cosas de Dios, ¿sí? Uno puede imaginarse que si uno cree que el universo ha sido creado por alguien, bueno, ese alguien tuvo que haber tenido mucho poder, inteligencia, sabiduría para crear eso, pero nada más, medio que quedamos ahí. Después no tenemos una relación con Dios, no podemos establecer una relación con Dios que, gracias al pecado, digamos, esto parece medio ilógico, pero gracias al pecado nosotros podemos conocer la faceta misericordiosa, redentora y la gracia de Dios. Yo creo que por eso Dios permitió, o mejor dicho, esto era parte del plan de Dios, porque el plan de Dios de redimir al mundo, de salvar a la humanidad, es anterior a la creación. Eso ya fue antes de la creación. O sea, Dios ya sabía antes de crear que el hombre iba a pecar. Y antes de crear y que el hombre peque, Él ya había establecido el camino para solucionar ese problema. Bueno, gracias a eso nosotros conocemos a Dios de esa manera. Si no, no lo conoceríamos y no podríamos relacionarnos con Él y adorarle, agradecerle por todo lo que ha hecho. Nosotros de este lado de la eternidad no lo vemos así, pero yo no sé qué va a pasar cuando lo veamos, lo tengamos de frente, lo tengamos ahí, esa majestad, esa gloria que tiene, y nosotros podamos vivir con Él por la eternidad, gracias a que pecamos, porque hemos sido redimidos y somos llevados a su presencia de esa manera. Gracias a que pecamos, gracias a que pecamos y nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, somos redimidos, ¿no? Pero si no, no lo hubiéramos sabido. Esa es la respuesta que yo adopto, digamos. Gracias, Danilo. ¿Una última? ¿Cerramos? ¿No? Bueno, chicos, estamos llegando al final. Profe José Luis, mil gracias. Ha sido un placer tenerte acá en Giga, en el primer Giga Podcast. ¿Le damos un aplauso, chicos? Muchas gracias a todos ustedes también por la buena onda, por prenderse a esto. Creo que fue bendición. Hemos aprendido. Sí, tal cual como decís vos, Daro. Gracias, me uno a las gracias de Daro, porque siempre aprendemos algo nuevo de vos. Bueno, no sé, yo al menos desde que entré en la iglesia te tuve de profe de escuela de jóvenes y siempre hay algo nuevo que nos enseñás y gracias por la buena onda, por prenderte a esto. Y era la prueba piloto por ahí, no sabíamos cómo hacerlo, pero bueno, gracias, Daro. Gratitud, exactamente, nos unimos todos juntos porque realmente creo que sacamos mucho provecho de este espacio, de este momento que compartimos y agradecido, ¿no? Así es. Gente, hasta acá llegamos. Muchas gracias a todos por la buena onda una vez más. Gracias a los que se animaron a preguntar tanto en el formulario como ahora, porque justamente eso queríamos, que esto sea direccionado a ustedes, ¿sí? Que sean ustedes los protagonistas, por más que nosotros ponemos la cara acá, que las preguntas sean de ustedes. Claramente. ¿Sí? Así que buenísimo. Para ustedes esto, nada, gracias a todos. Nos vemos en el próximo Giga Podcast. Nos vemos en el próximo Giga Podcast.